Le doy la bienvenida al activista y defensor de los derechos humanos, Alberto Attie. ¿Cómo estás, Alberto? Con el gusto de saludarte. Y bueno, ayúdanos a entender el grado de impunidad que podemos retratar en el caso Posadas Ocampo, este caso de un año muy convulso, bueno, una década muy convulsa de la de los 90, ni se diga este año 93, 94. Alberto, con el gusto de saludarte, bienvenido. Igualmente, Gabriel, qué gusto saludarte. Pues efectivamente, como tú mencionas, es una década, o diría yo, como mencionó una persona en la entrevista, el reportaje que sacaron ustedes mismos, un mar de indefiniciones en materia de acceso a la justicia federal, a la justicia estatal y a la justicia local. En el caso del cardenal Posadas, pues las indicaciones o el tema central es que no hemos tenido acceso a la justicia, a los pleitos entre los medios o entre las personas que lanzan hipótesis y propuestas, pues a lo mejor sí, pero eso está construyendo una cultura del rumor a la que estamos acostumbrados y del miedo o del temor que provoca esa información. Yo no sé hasta dónde eso nos va a ayudar a construir un Estado de Derecho, pero bueno, seguimos en eso, no solo con este caso. Claro. Este es uno de muchísimos casos, Gabriel, como tú conoces. Claro, oye, fíjate qué interesante lo que pones, esta cultura del rumor, el mito, ¿no? El mito. Me parece que esta falta de justicia o impunidad, pues también ha creado los mitos que se han levantado alrededor de figuras como los Arellano Félix, el Chapo Guzmán y la propia, bueno, hasta cierto punto, la Iglesia Católica y el gobierno, ¿no? Hay mitos que se construyen alrededor de esta impunidad, ¿no? Efectivamente, o sea, acuérdate que una vez que se avienta el chisme del borrego, el chisme del tapete o del petate del muerto, el chisme del humo, pues se presta a N interpretaciones y eso yo lo veo como algo pues normal de una cultura a la que se nos ha ido acostumbrando, que es la autoridad no actúa, no responde, no investiga, no da resultados, no rinde cuentas, incluso oculta información, y la sociedad o nosotras y nosotros nos acostumbramos a recibir pedacitos chiquitos en donde los medios sí juegan un papel muy importante, y ahí quisiera yo resaltar y reconocer el trabajo que ustedes hacen, pero siempre en la línea de una cultura en la que no favorece la construcción de la verdad, sino la construcción del rumor que lleva pues a miedos, angustias, o a aprender a tener una noticia y luego olvidarse de ella, o tratar de olvidarse de ella y luego entrar en otra. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el famoso Caro Quintero y la detención? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la presión al gobierno? Bueno, pues son conjeturas, y como la autoridad no responde, ninguna autoridad, pues nos toca elucubrar, inventar, imaginar, angustiarnos o no, dependiendo de la cercanía que tengamos de los casos, ¿no? Oye, ¿cómo era en el 93? Pues la impartición de justicia, obviamente me queda claro que había muchos problemas, así como los que hay en el 2022, pero vaya, el hecho de que en la, digamos, esa narrativa que digamos que se acepta o la oficial o la aceptada, que de pronto hay una confusión, dos grupos antagónicos, pues se enfrentan y en medio queda el cardenal, digamos, pues esa es como la narrativa más aceptada, independientemente, como bien dices, de esos agujeros de jurídicos que pues no sabemos, no sabemos, hay quien opina que fue un ataque, un atentado directo, vaya. ¿Cómo era la impartición de justicia teniendo en cuenta que el crimen organizado, al igual que en el 2022, y por cierto no ha cambiado mucho, sigue estando presente, sigue teniendo poder, y en ese entonces pues la impunidad a todo lo que daba, Alberto? Pues efectivamente, digo, si tú me preguntas a mí, yo te daría mi opinión, que es el gran encuadre general es la continuidad o no del modelo hegemónico del PRI a través de Salinas de Gortari y sus sucesores o sucesor,
que en el primer momento fue Colosio y luego cuando fue asesinado, pues quedaba precisamente al que él eligiera y que no nos hiciéramos bolas, que era uno solo, y en ese caso quedaba Cedillo, ¿verdad? Entonces, entre una y otra situación, pues estaba el asesinato y las relaciones con el crimen organizado, que ese es un tema que yo sí creo que vale la pena analizar. Efectivamente puede ser una continuidad del modelo de detención de capos, como decía López Portillo, el profesor de la Ibero, o puede ser efectivamente tratar de ver hasta dónde el sistema de justicia llega o no a niveles de implicar a las autoridades federales en turno. Y es el caso de Bartlett y de sus sucesores, como es el caso actual de Andrés Manuel, que lo puso como director o secretario de la industria o de la energía eléctrica y pues sus ampliaciones o lo que puede hacer. Entonces ahorita estamos en ese tema. Mi opinión es que va más en la línea de ver si el sistema de justicia en México implica o no investigaciones y resultados en materia de buscar también una especie de negociación, complicidad con el Poder Federal o no. Y el caso de Caro Quintero se presta para eso, como se prestaba en ese momento el caso del cardenal Posadas, no solo, no aislado, por supuesto, pero sí en términos de si había o no complicidades, relaciones con la Iglesia Católica, hasta dónde. Acuérdate que había todo el tema de los narcolimosnas y de la relación con el crimen organizado, que a mí me tocó efectivamente tratar de finiquitarlo y que evidentemente estuvimos un riesgo muy alto de ser asesinados o no sé cómo llamarle. Sí. Hay que recordar, no por nada lo mencionas, a Manuel Bartlett, completamente vinculado con el caso de la Operación Leyenda y la tortura y asesinato posteriormente de Kiki Camarena, él como miembro del gobierno en ese entonces, y que bueno, ahora como bien dices, pues reaparezca como el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Una pieza pendiente, Alberto, ¿consideras a Manuel Bartlett por la figura detrás de las sombras o operando desde las sombras? Que bueno, hablando de impunidad, es Manuel Bartlett. Pues mira, yo diría que es Bartlett y todo el modelo que estaría en juego, es decir, rescatar el modelo anterior al de Calderón como el iniciador del avispero que se rompe y se patea, y yo creo que es ser totalmente, pues es sesgado, por lo menos sesgado, si no falso. Yo mismo entrevisté al que ahora es el coordinador de asesores del presidente de la República, Lázaro Cárdenas, el nieto del general Cárdenas, que me dijo, no fue él el que sacó el ejército a las calles, se la creyó o le pusieron eso. Bueno, yo sé que él fue a verlo para pedirle que llevara el ejército a Michoacán, porque estaba creciendo el crimen organizado. Entonces, ¿hasta dónde está implicado? Bueno, ese tipo de investigaciones en México no se hacen, o si se hacen, se guardan en un archivo especial. Eso es lo que yo creo que habría que investigar para lograr una mayor y más justa democratización de nuestro país, Gabriel. Yo sí creo que lo que está en juego es hasta dónde los poderes, como el de Andrés Manuel y los anteriores, y el rescate de este modelo de negociación con el crimen organizado, están regresando a la escena, y eso qué impacto puede tener en el ambiente político, criminal, autoridades de Estados Unidos. Pues yo sí creo que ese es uno de los temas, pues. Ya. ¿Cuál sería la ruta para ese tipo de investigación? ¿Comisiones de la verdad, fiscalías, pensando en la actualidad, ¿no? En que se ha tratado, no me quiero ir tan lejos, con el tema del 68 hace poco, con lo de todo lo que sucedió en Guerrero, con Lucio Cabañas, pero no sé si estarás de acuerdo, de pronto la propia autoridad se da de topes, porque en realidad pues nada más es como dar el anuncio y hasta ahí. ¿Cuál sería la ruta? ¿Cuál consideras que tendría que ser la figura para poder realizar este tipo de investigaciones que entiendo
son inclusive hasta reconciliatorias con el propio pasado, con nuestra propia esencia. Ya ves cómo sucedió en Chile, en la Guerra Civil Española, en algunas dictaduras como en Argentina, ese tipo de procesos pero en México, ¿cómo? ¿O cuál sería tu opinión? Pues mira, qué bueno que tocas ese hilo. Yo diría que sí, que está todo en juego la construcción de un nuevo orden mundial detrás de todo, y el papel de los Estados Unidos si sigue siendo o no el polizonte y manda más de América Latina. Yo diría que sí, yo diría que detrás, en el trasfondo de todo eso está eso. Pero, ¿qué papel han jugado específicamente los países, las autoridades en turno? Sí, yo creo que eso es un tema que hay que estudiar, que hay que investigar, porque hoy en una entrevista que le hicieron a Pepe Rebeles salió el tema de que a través de Caro Quintero pues se manejó la entrega de armas a los Irán Gates, por ejemplo. A Entonces, Nicaragua. eso quiere decir que México estaba implicado en cómo servir de plataforma o de herramienta para apaciguar o pues, violentar modelos como el de Nicaragua, a través de la venta de Ya. cocaína y la compra de armas a través de esa venta, y el uso o la negociación con el crimen organizado con conocimiento del Poder Federal. Yo sí creo que sí. Entonces, eso es algo que nos hace falta conocer, investigar los alcances. Yo diría que el actual fiscal no sirve para eso porque primero para todo, o sea, no está ni presente. Entonces, aunque le sirva al presidente, a la sociedad mexicana no le sirve. No, el concepto de autonomía está funcionando. Entonces, hay que revisar la Ya. autonomía de la Fiscalía General. Hay que revisar el papel del Ejército, el papel de la Armada, de la Marina y su instrumentalización con el crimen y las autoridades de los Estados Unidos y de México. Todo eso, hay que revisar la nueva fórmula de abrazos y no balazos que pretende consolidar el actual presidente, teniendo a Bartlett de director, secretario de la parte eléctrica, que quiso nacionalizar, no hay que olvidarnos de eso. Y estuvo Bartlett al Ya. frente de eso, ¿hasta dónde? No sabemos, pero bueno. Entonces yo te diría, todo eso tendríamos que saber, tendríamos que encauzar para que se investigue, y tendrían que ser llamadas aparte las personas después de una investigación seria, que es un tema del que hemos tenido ausencias o hoyos horribles en nuestro país, porque no Ya. existe Ya. el modelo de investigación menos independiente, autónomo. Sí. Ya. Muy bien, Alberto Atie, defensor, activista y defensor de los derechos humanos. Muchísimas gracias por esta charla.